un sistema de encendido secuencial. Es decir, encendido secuencial es aquel encendido en el cual tenemos una bobina por cilindro, ¿sí? Ustedes saben que el sistema de encendido es el que se encarga precisamente de generar la chispa para provocar la ignición o el encendido de la mezcla aire-combustible en la cámara de combustión en vehículos nafteros, ¿no? O en vehículos, mejor dicho, llamados encendidos por chispa, ¿sí? Porque no solamente hay vehículos nafteros. En el caso nuestro, lo más común, ¿sí? Lo que más hay en el mercado son vehículos nafteros. Pero bueno, hoy sabemos que el tema del GNC, hay GLP, hay en el mercado incluso regional, como en Brasil y en Paraguay, hay etanol, ¿sí? Hay alconafta, es decir, independientemente del combustible, estos motores tienen precisamente un encendido por chispa, es decir, que su mezcla aire y combustible enciende por una chispa, ¿sí? Y esa chispa, en el caso en particular, va a ser generada por un sistema de encendido, ¿sí? Es decir, no solamente es la bujía responsable de la chispa, ¿sí? En realidad es todo un sistema de encendido. Necesitamos la fuente, es decir, desde la batería, un sistema que eleve la tensión para tener una chispa de la tensión suficiente. Después, cuando veamos clasificación de sistemas de encendido el año que viene y cómo fueron evolucionando, vamos a repasar también el principio de funcionamiento del sistema de encendido, pero lo importante es saber que necesito un transformador elevador de tensión, que es la bobina de encendido, que se va a encargar precisamente de elevar la tensión de 12 volt, que es baja tensión, hasta el orden de 10.000 a 20.000 volt, dependiendo del tipo de encendido, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es mucho voltaje o diferencia potencial entre los electrodos de la bujía. Es decir, esa gran diferencia de potencial entre los electrodos de la bujía va a provocar el arco voltaico, se va a provocar la chispa, es decir, la corriente pasa del positivo a masa porque tengo mucha alta tensión, mucha diferencia de potencial entre dos puntos muy cercanos. Entonces, para generar esa diferencia potencial que logre saltar el arco, necesito una tensión muy elevada. Con 12 volt no podría hacerlo, con 20 tampoco, con 500 hasta ahí, pero la intensidad real que necesito está en el orden entre 10.000 y 20.000 volt. Eso va a depender del encendido, obviamente, y como decimos siempre, no todos los encendidos van en cualquier motor. Cada encendido está diseñado y preparado para cada cámara de combustión, ¿sí? Es decir, es un proyecto en conjunto, una ingeniería, un desarrollo en conjunto, lo que es el sistema de alimentación de combustible con el sistema de encendido que va a encender esa mezcla, ¿ok? Es decir, hablar de sistema de encendido únicamente por un lado y sistema de combustible por el otro, ¿sí? Es no entender que los sistemas van precisamente de la mano y combinados porque, entre otras cosas, el mejor sistema que me genere la mejor mezcla ideal, aire-combustible, con un encendido cuya intensidad de chispa no es suficiente o cuya intensidad de chispa o la chispa se apaga porque una cámara de combustión es turbulenta, tiene mucho viento, para que se entienda, y todo el diseño y el desarrollo va en conjunto. Entonces no podemos hablar de los sistemas por separado. De hecho, con el paso del tiempo y la evolución, llegamos hoy en día, desde hace muchos años, a que el mismo módulo o unidad de control es quien precisamente controla o gestiona al sistema de combustible, quien genera la mezcla aire-combustible, ¿sí? Lo más parecido a lo ideal, y también quien controla la chispa, no solo la intensidad, sino el momento y el lugar en donde tiene que saltar la chispa, es decir, en qué cilindro. Entonces tenemos una unidad de control que hoy electrónicamente controla los dos sistemas, alimentación y encendido. Dentro de los encendidos, en la gran clasificación, pensando desde los convencionales, que llamamos a esos encendidos con distribuidor, platino, condensador, fuimos evolucionando en encendidos electrónicos, aún con distribuidor, ¿sí? Pero sin el platino o ruptor, fue reemplazado por un captor inductivo, después por un captor del tipo Hall, son distintas tecnologías electrónicas que también vamos a estudiar en profundidad. Después desaparece el distribuidor, es decir, quien distribuye mecánicamente la chispa, desaparece y aparecen los encendidos estáticos, es decir, la chispa se distribuye de manera por descarga estática de una bobina directamente, aparecen las bobinas dobles o encendidos DIS o de chispa perdida, y por último aparecen las tecnologías integrales,
donde los encendidos son secuenciales, es decir, una bobina por cilindro, lo que logra tener que tengamos una chispa en el momento que corresponde, en el cilindro que le corresponde. La otra vez vimos incluso una gráfica que representaban los dos encendidos, el encendido que saltaba chispa de A2, que es el llamado DIS o chispa perdida, y abajo teníamos el gráfico, después repasen en hace un par de clases, vean el video y van a ver que teníamos los dos gráficos de cómo se producía el salto de chispa en un encendido del tipo DIS o de chispa perdida y el salto de chispa en un encendido secuencial, ¿sí? O con bobina individual. La única manera de tener una chispa por cilindro es tener una bobina por cada bujía, no hay otra forma. ¿Qué significa esto? Que desde los primeros sistemas de encendido hasta los últimos pueden cambiar, tener platino o no, tener distribuidor o no, tener un tipo de captor, tener otro tipo de captor, pero nunca puede desaparecer la bobina. Es decir, desde el primer encendido hasta el último sistema de encendido, todos tienen bobina. Sí cambiará la tecnología de la bobina, la forma, la durabilidad, los materiales con el cual está hecho, pero no puedo reemplazar la bobina por ningún otro elemento, porque, repito, es la única manera de lograr elevar la tensión. Es con un transformador elevador de tensión lo que es una bobina. Un transformador elevador de tensión es dos bobinados, un primario y un secundario, ¿sí? Que por transferencia de energía por inducción, elevo la tensión que tengo en la entrada a la salida, a la cantidad que necesito, y esa cantidad va a ir que voy a lograr va a ir de acuerdo a las dimensiones de los dos bobinados, primario y secundario, longitud, es decir, cantidad de vueltas de cada bobina, la sección de cada conductor, ¿está bien? Entonces, en el cálculo final de la resistencia del primario, la resistencia del secundario y la potencia que quiera lograr, voy a tener una estructura física de un tipo de bobina para alcanzar, como dijimos hace un rato, bobinas de hoy en día en encendidos secuenciales que alcanzan las salidas en el orden o en los órdenes de hasta 10.000, 20.000 volts, ¿sí? Para encendidos denominados encendidos de alta impedancia, ¿sí? O también llamados encendidos de alto rendimiento, es decir, donde logro un, un corte abrupto en la corriente de la bobina que me da un pico de tensión que alcanza precisamente hasta los 20.000 volts, lo que hace, entre otras cosas, tener eficiencia al máximo en el encendido de la mezcla y, por otro lado, poder utilizar otras tecnologías, por ejemplo, en bobinas y demás, lo que nos da una gran ventaja también en la evolución de los sistemas para que duren más. Es decir, hoy una bujía en algunos motores de hoy en día, por ejemplo, voy al manual del usuario o al manual de mantenimiento del vehículo y me dice revisar la bujía a los 50.000 kilómetros, solo revisar. Algunos dicen cambiar la bujía a los 80.000, otros recién a los 100.000, ¿sí? Bujías, por supuesto, de electrodos de iridio, es decir, una tecnología que también hace que esa bujía y esos electrodos tengan mucho menos desgaste que las bujías convencionales que teníamos hace un tiempo, donde, por ejemplo, a los 20.000 kilómetros o 30.000 kilómetros, un manual de mantenimiento para un encendido convencional, por ejemplo, con distribuidor y platino y condensador, a los 20.000 kilómetros habría que cambiar bujías, ¿ok? Hoy estamos hablando de entre 80.000 y 100.000 para el cambio en mantenimiento programado. Y así todo, llegás hoy en día, obviamente dependiendo también del combustible que se usa, de la manera que se usa el vehículo, y teniendo todo mantenimiento normal y usándolo en buenas condiciones y en condiciones normales el vehículo, no en condiciones de uso severo, sacás la bujía a 80.000 kilómetros o incluso a los 100.000 y ni se nota el desgaste, ¿ok? Simplemente se cambia porque indica el manual como para mantener el rendimiento del sistema, pero ni se va a notar el desgaste. Lo mismo pasa con las bobinas cada vez duran mucho más, porque las bobinas de alta impedancia tienen precisamente muy bajo momento de conducción, es decir, es muy corto el momento en que conduce la corriente y se corta la corriente para que salte la chispa. Ahora les voy a mostrar una animación para que vean o entiendan de qué estamos hablando. En bobinas anteriores o en sistemas de encendido anteriores, la bobina soportaba más tiempo de carga y más tiempo de descarga, es decir, más tiempo circulando corriente en la bobina, y la bobina en esa manera también
tiene más trabajo térmico y más trabajo eléctrico, por lo tanto también duraba mucho menos, ¿sí? Y era más factible que se queme una bobina o que pierda rendimiento, nomás porque podía variar su valor resistivo tanto en primario como en secundario por la propia temperatura de trabajo. ¿Ok? Entonces eso se mejoró y también hacen que hoy en día los sistemas de bobinas duren muchos más. También pasa con que estas bobinas individuales, una por cilindro, eliminan, por ejemplo, el cable de alta tensión. Ya no necesito el cable que va a la bujía, porque la bobina va directamente enchufada sobre la bujía. Entonces también voy eliminando elementos que en definitiva son elementos con probabilidad de falla y son elementos que también tienen vida útil limitada. Entonces ya en conjunto el sistema de encendido ya tiene mucho más rendimiento porque, entre otras cosas, también dura más en el tiempo y tiene menos costo de mantenimiento, ¿sí? O de cambio de piezas solo por desgaste y vida útil. ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna pregunta, chicos? Por ahora no, profe. Bueno, voy a compartirles aquí. Compartir acá. Ahí vamos. Ahí está. Me avisan cuando están viendo. Ahí están viendo la pantalla, ¿verdad? Del simulador de la Sí, animación. Sí, sí, sí. se ve. Perfecto. Esperen que voy a ampliar aquí. Así puedo ver en el otro monitor también. Por las dudas, si se corta o algo la transmisión, me doy cuenta de aquí también. Bien, entonces, en un sistema convencional, como vimos la otra vez, ¿sí? De un motor en corte, la bobina, entonces, aquí arriba, sería precisamente quien genera la chispa, ¿ok? Esa chispa, digamos, por inducción, por descarga electromagnética, de un bobinado primario sobre un bobinado secundario, es decir, cómo funciona el transformador de alta tensión. Alimento a la bobina primaria, genera un campo magnético, corto la corriente de la bobina primaria, interrumpo esa alimentación y el campo electromagnético que cae abruptamente intercepta o entrecruza el bobinado secundario que está aislado eléctricamente, pero pegado, están uno sobre el otro bobinado, ¿sí? Ahora lo vamos a ver en corte. Entonces, ¿qué logro ahí? En ese corte abrupto, el campo atraviesa el secundario y por inducción induce una corriente en ese secundario proporcional, por supuesto, a los valores de resistencia, ¿no? Longitud y sección que tenga cada bobinado para lograr qué valor de tensión va a lograr inducir en el secundario. En el caso de estas bobinas, como vemos en el ejemplo, como les dije, logramos obtener con 12 volt en el primario, logramos obtener entre 10.000 o 20.000 volt en el secundario tranquilamente, porque son bobinas de encendido de alto rendimiento. Esa bobina además tiene que generar sobre la bujía, que está colocada, está directamente colocada. La bujía, lo que se ve acá, la parte de la bujía, después lo vamos a ampliar, es la parte de la rosca con sus electrodos. Generar esa chispa de determinada intensidad, calidad y durabilidad. Es decir, la chispa tiene que tener un tiempo de duración determinado, no puede ser muy corto porque no llega a quemar toda la mezcla aire-combustible, no puede ser muy largo porque sigue encendiendo y provoca autoencendido aun cuando el combustible ya se quemó completo, ¿sí? Y además la durabilidad, además la intensidad de la chispa, ¿sí? La corriente sería el del arco voltaico, tiene que ser determinado para ese combustible, para esa mezcla aire-combustible, ¿sí? Es decir, que tengo que tener ciertas características determinadas que no solo dependen de la bujía, como dije antes, ¿sí? Muchas dependen de la bujía, pero también dependen de todo el circuito, de todo el sistema. Es decir, si directamente los 12 volt que necesito en el primario no son 12 volt porque hay un problema eléctrico y hay 9, nunca voy a generar o lo voy a lograr alcanzar los 10.000 o 20.000, voy a lograr menos tensión. Y con menos tensión hay menos corriente, y menos corriente es menos chispa, menos intensidad de chispa, por lo tanto, quizá no es suficiente para encender la mezcla aire-combustible. Además, esa bujía se encuentra en lo que se llama un medio determinado. ¿Dónde se encuentra? No está en el aire. Uno prueba la bujía afuera y ve que salta la chispa en el aire, pero cuando la bujía está, la chispa está saltando en el momento que tiene que saltar, tengo presión y temperatura de trabajo en la cámara de combustión y además una mezcla de aire-combustible. Y las condiciones también de la cámara de combustión afectan a que
a determinar precisamente que la chispa sea de la calidad correcta, ¿no? Es decir, como dije antes, si en una cámara de combustión hay mucha turbulencia, mucho viento, cuando ingresa el aire, por ejemplo, en la admisión, me va a apagar la chispa antes de que se encienda la totalidad de la mezcla, por ejemplo. Por eso los múltiples de admisión, voy a encontrar en todos los vehículos de distintas formas, cruzados, enroscados de distinta manera, porque también hay como dije antes, una ingeniería, un desarrollo que tiene que ver con cómo entra el aire para generar la mezcla más homogénea, para que en la cámara de combustión tampoco tengamos esa turbulencia, etcétera, etcétera. Y todo tiene que ver con todo. Por eso incluso van a encontrar motores donde la bujía está encima, como acá en este corte, en otros motores la bujía está de este costado, en otros está aquí, es decir, no es que colocaron la bujía donde encontraron lugar, es que precisamente la bujía está en el lugar ideal donde la turbulencia no la afecta, donde se mantiene mejor la temperatura, porque cuanto más temperatura tengo en la cámara de combustión, en la mezcla aire-combustible, más conductora de la corriente eléctrica, es decir, más fácil salta la chispa en la cámara de combustión, ¿sí? El ejemplo es, en un arranque en frío, necesitaría mucha más tensión, ¿sí? Diferencia de potencial, para encender la mezcla. Por eso es muy importante que en el primer arranque en frío, y más en un vehículo, o en invierno, por ejemplo, en un vehículo que duerme en la calle, y más si la batería no está bien cargada, porque en el momento que le voy a arranque se me cae mucho la tensión de batería, no logro a la diferencia de potencial necesaria para encender la chispa suficiente, porque la mezcla todavía está fría, el aire y el combustible, y eso hace que cueste más que conduzca la corriente, hace que cueste más saltar la chispa en la cámara de combustión. Sin embargo, el mismo vehículo, que una vez que arrancó en frío, supongamos que arrancó, que le costó, pero arrancó, después si lo uso durante el día, ya la cámara de combustión, al tener cierta temperatura, por más que pare y arranque, es mucho más fácil hacer saltar la chispa. En los casos estos de falta de rendimiento, es muy normal que en los primeros arranques tenga problema el vehículo y después durante el día no, pero a la otra mañana siguiente otra vez vuelvo a tener problemas. Bueno, si la bujía ya tiene una vida útil determinada, si tiene cables de encendido y nunca los cambié, si la bobina ya tiene también un poco de su desgaste eléctrico y térmico, si la batería está medio vieja y pierde carga rápidamente, todo eso suma, hace un combo que haga que baje el rendimiento del sistema. Y sumado a eso, si la mezcla está fría, la cámara de combustión está fría, es mucho más difícil que salte la chispa que si la mezcla ya estuviera caliente. Pasa algo similar, por ejemplo, en los vehículos nafteros que están convertidos a GNC, ¿sí? Al tener primero dos gases, en vez de tener un líquido y un gas como aire y nafta, tengo dos gases, porque el GNC es metano, ¿no? El aire mezclado con el gas, son dos gases. La mezcla, además de ser más turbulenta, es más fría también. Por lo tanto, también necesito, entre otras cosas, más intensidad de chispa. Necesito reforzar el encendido, además de variar el avance, precisamente porque tengo también lo que se llama otra velocidad de propagación de llama. Es decir, se quema más lento la mezcla aire-combustible, entonces necesito jugar con lo que llamamos el avance, ¿no? El momento en el que hago saltar la chispa para darle tiempo a que se queme toda la mezcla. Pero digamos, esto demuestra que condiciones diferentes del medio de la cámara de combustión afectan directamente al encendido, ¿ok? Bien, entonces en este caso tengo la bobina y directamente la bobina está conectada a la bujía, ¿sí? La bujía, entonces, el encendido tiene que estar electrónicamente programado para que a la bobina que le corresponde en cada momento haga saltar la chispa en el momento que corresponde, ¿sí? Fíjense los ciclos, ¿no? Que tenemos aquí marcados en el motor, ¿no? El pistón sube, ¿sí? Comprime la mezcla, ahí estaba en escape, ahora admisión, ¿sí? Compresión, y ahí es donde enciende, ¿no? Y luego se produce, ¿sí? Obviamente el ciclo del escape y salen los gases por la vía de escape, ¿sí? Vamos a ampliar, ahí bueno, vemos en corte solamente resaltado la bobina, ¿sí? Con su bujía en la parte inferior, ¿sí? Para que veamos y ubiquemos en el sistema precisamente de qué componente estamos hablando, ¿no? Vamos a ampliar un poquito en el esquema eléctrico. En este caso, lo que tenemos es precisamente lo que veníamos diciendo, una bobina por cada cilindro, ¿ok? La bobina, ¿cómo está compuesta? ¿Cómo es el símbolo eléctricamente hablando? Ahora les voy a mostrar. ¿Están viendo el diagrama eléctrico? ¿O todavía no cambió ahí?
A mí no me cambió todavía. Está lenta la red. Esperen un segundito, porque aquí está como cargando, quedó. A ver ahí. Ahora voy a volver a compartir. Esperen que vuelva a descargar y volver a compartir. A ver si es un problema de la red o es un problema de... Ahí. Parece que quedó como tildado, ¿no? Está en la misma pantalla que antes, creo. Sí. Vamos a actualizar la página. Ahí, guarden un segundo que vuelvo a actualizar la página. A ver si podemos cambiar aquí. Ahí va. Estaba mirando en el monitor que yo estaba por el diagrama eléctrico y ustedes seguían en la misma imagen. A ver ahí, ahora puede ser. Partir acá. Aquí. Seguimos con la misma imagen. Sí. No, ahí me lo descompartiste. Ahí dejé de compartir, ¿verdad? Sí. Bien. Entonces, déjenme ver aquí. Ahí vamos. Voy a cambiar de pantalla de este lado para ver si el problema lo tenemos aquí. Ahí está. Cambiar esta fuente aquí. Un segundito que vamos a testear esto. Ahí voy. Sí, se tildó el simulador. Ahí está. A ver ahora si cambia. A ver. Está cargando de vuelta. Me parece que además está lenta la red. Cerrar este. Vamos a probar aquí. Denme 2 minutos que estoy reiniciando el simulador para ver si está tildado desde ahí. Bueno, está bien. 2 minutitos. Ahí va. Ahí está arrancando de vuelta. Puse a reiniciar. Ahí creo que vamos a andar bien. Creo. A ver si les comparto ahora. Ahí reinició, vamos a ver.
Ahí tendríamos que estar viendo el diagrama eléctrico, el esquema eléctrico. ¿Se ve el esquema ahí? Sí, sí, ahí se ve. Bien, ok, perfecto. Se había colgado el simulador. Bueno, acá les mostraba entonces, miren, las 4 bobinas en forma de esquemática eléctrica, ¿no? Como estamos acostumbrados a ver los diagramas eléctricos. Fíjense que está representado precisamente como 2 bobinitas y un núcleo en el centro, ¿no? Y esas bobinas están todas alimentadas en su circuito primario por 12 volt, que proviene del contacto, a través de un fusible, ¿sí? Y tienen una conexión al módulo, que es por donde proviene la señal de alimentación para excitación, un pulso de 5 volt en estas bobinas, ¿sí? Porque alimenta un circuito transistorizado que tiene aquí, y ese transistor hace de interruptor y deja pasar una masa o un pulso de negativo, ¿sí? Que se encuentra en el terminal 3. En realidad lo que necesito es alimentar este circuito primario para que salte la chispa en el secundario. Esto que está dibujado aquí es la bujía, precisamente, ¿sí? Esas 2 flechitas eh, enfrentadas entre sí. Ahora lo vamos a ver ampliado directamente en las pruebas cuando hagamos en el vehículo algunas mediciones, ¿sí? Voy a pasar directamente a la bobina, ¿sí? Esperen que le voy a poner aquí para que se entre ahí, para que se vea de la parte de arriba primero, ¿sí? Tenemos lo que se llama la varilla o tubo, ¿sí? Bobina también conocida como bobina tipo lápiz, fíjense la forma, ¿no? También se las conoce como bobinas tipo lápiz, son las bobinas precisamente individuales, ¿no? De las cuales estábamos hablando. Esas bobinas individuales tienen un encapsulado arriba, la parte de arriba, la parte de conector con una electrónica que va a haber en el interior, ¿sí? Esa electrónica, digamos, tiene la función de generar el pulso ese de 5 volt, que es un circuito transistorizado muy pequeño, y un cuerpo metálico, algunos directamente también revestidos en parte plástica y lo metálico por dentro, ¿sí? Donde al final del total, al final de todo el recorrido, ¿sí? Como tenemos aquí mostrándonos, va la bujía, donde se ve aquí la rosca y abajo de todo con los electrodos, ¿sí? También conocidas como de varilla o, como dije antes, de lápiz, ¿sí? Esa carcasa superior tiene una junta tórica o sello, precisamente que es para no entre agua a la parte, digamos, al cilindro donde va a estar ubicado en el fondo la bujía, para que todo eso, en el caso de que se moje el motor o se lave el motor, no se llene de agua, digamos, la ubicación y el agua vaya a parar directamente a la ubicación de la bujía. Y por otro lado también lo que muestra, entre otras cosas, es tener también una ventilación o una respiración que permita un poco disipar la temperatura del interior mismo, porque no se olviden que la misma bobina trabaja a alta temperatura porque hay alta tensión, pero además la bobina está ubicada prácticamente en el corazón, dentro del motor, y todo el motor está trabajando a alta temperatura. Entonces también la idea de que absorba la temperatura del motor no es favorable, por eso necesita también ventilar, ¿sí? O disipar esa temperatura por algún lado hacia el exterior, ¿no? Precisamente. En la parte interior, ¿qué vamos a encontrar? Bueno, en corte, la parte superior donde van los conectores eléctricos, el circuito que se llama circuito de excitación de bobina, que es el circuito transistorizado. Por aquí va a ingresar, entre otras cosas, una señal de 5 volt que va a excitar un transistor, un par de transistores, y esos transistores con la excitación hacen de conductor o no conductor, hacen de interruptor electrónico, ¿ok? Ese conector electrónico va a ser, ¿qué cosa? Alimentar el primario o cortarle la corriente. Lo que va a hacer todo el tiempo, alimentar el primario o cortarle la corriente. El bobinado primario es este que se muestra aquí por fuera, ¿sí? Es decir, la bobina, ¿cómo es? Es un núcleo laminado de hierro, ¿sí? De hierro bien permeable a las líneas de campo magnético, electromagnético, ¿sí? Sobre ese núcleo se bobina, alrededor de ese núcleo se bobina el secundario, y sobre el secundario se bobina el primario. Están uno encima del otro.
Pero los dos bobinados, a pesar de estar en contacto físico, no están en contacto eléctrico, si están aislados entre sí. Están separados por papel parafinado, por cartón, que los hace aislados entre los dos, pero además el alambre de cada bobina también está esmaltado, ¿ok? Está barnizado, por lo tanto, por más de que tengan una bobina encima de la otra, no hay contacto entre las dos bobinas y tampoco hay contacto entre las espiras de cada una de las bobinas, ¿ok? No hay contacto eléctrico. Entonces tengo el núcleo, el bobinado secundario y sobre el bobinado secundario el primario, ¿ok? Abajo de todo tengo la conexión de alta tensión, que es donde va conectado precisamente el electrodo principal de la bujía. La bujía tiene un conector de electrodo principal que lleva por el centro precisamente hasta al electrodo del medio, ¿sí? Va a llevar precisamente hasta el electrodo del medio, ahí lo ven. Ahí el conector, este es el conector del electrodo principal. Por el centro de la bujía, aislado en porcelana, por supuesto, va a ir el electrodo principal que va a salir por el extremo y el electrodo de masa que está conectado a la rosca. La bobina directamente va roscada en la tapa de cilindro y hace masa, hace negativo. Es decir, que toda la rosca y el electrodo que está solidario a la rosca es el negativo y el principal es el que trae la alta tensión. Entonces, entre los dos electrodos salta el arco electromagnético, como dijimos antes, ¿sí? Ahí tenemos las partes entonces principales, ¿sí? Marcadas, y ahí tenemos ampliado lo que sería precisamente la parte superior, la conexión de la electrónica en general, y también tenemos marcado lo que sería o a la vista lo que sería el circuito electrónico transistorizado. Por supuesto ya no tenemos hoy tecnologías donde estén los transistores en la plaqueta, sino que está todo integrado en un circuito integrado, y las conexiones directamente eléctricas al bobinado primario y al bobinado secundario, ¿sí? Relativas al núcleo, ¿no? A lo que tiene que ver con el núcleo. Ahí está en detalle la parte de conexión de alta tensión a la bujía, ¿sí? Por lo general tienen un resorte porque como la conexión es a presión directamente, ¿sí? Permita que cuando uno conecte y desconecte, ¿sí? No se haga un falso contacto. El resorte mantiene a presión la conexión sobre sobre el conector o la virola de conexión superior de la bujía para que no se produzca ni por las vibraciones del motor, ni por el mismo desgaste de colocar y sacar, quede abierto el contacto. Entonces siempre se mantiene a presión sobre la propia bujía, ¿ok? Ahí lo que tenemos representado entonces es la excitación de la bobina. Fíjense que aquí, por ejemplo, yo puedo simular esta excitación. Esperen que cargue. Ahí está, ahí cargó. Lo que haría cuando hay alimentación es, fíjense, el primario genera el campo magnético. Cuando suelto la alimentación, que el campo magnético cae, es cuando estaría saltando la chispa en la bujía, ¿sí? Ahí. Cargo el campo magnético, corto, salta la chispa. O sea, el salto de chispa se produce cuando el campo magnético desaparece. Es decir, hay corriente en el primario, el campo magnético crece y se mantiene. Cuando corto el campo magnético, induce en el secundario la alta tensión y es donde salta la chispa directamente en la bujía, ¿ok? Siempre, digamos, el salto de chispa en cualquier sistema encendido es cuando se quita la excitación del primario de la bobina. Es decir, tengo el tiempo de carga, que es cuando alimento o tengo tensión en el primario de la bobina y se carga el campo electromagnético, y el tiempo de descarga cuando interrumpo, ¿sí? Y cae el campo electromagnético y se induce en el secundario entonces la corriente de secundario, o la corriente que hace es precisamente saltar la chispa entre este, entre los dos electrodos de la bujía. Bien, aquí entonces lo que veo es el imán desde la parte inferior y la parte superior, ¿sí? De la misma manera que hicimos antes, se genera el campo electromagnético y
se produce el corte de la corriente y salta la chispa. Núcleo laminado, la parte que ya habíamos nombrado, pero en el corte, y aquí vemos cómo trabaja la parte de la electrónica. Cómo es la parte de excitación esta que decíamos de la electrónica en particular. Bueno, la parte de excitación de la electrónica tiene que ver con, fíjense, el circuito eléctrico que aparece por acá, la bobina, ¿sí? Esta, digamos, es la bobina en general, tiene los dos bobinados representados. Un bobinado primario que va a 12 volt y que va a recibir señal, ¿sí? Fíjense, para que cargue el bobinado primario, señal de ese circuito transistorizado que tiene la misma bobina. Ese circuito transistorizado lo que hace es colocar en esta parte de la bobina masa a través de ese circuito cuando ese circuito es excitado con 5 volts, ¿ok? Cuando corto, fíjense que cuando corto la alimentación de 5 volts se produce una descarga que alcanza, fíjense, muy alto voltaje, y esa descarga de alto voltaje es la que ayuda al salto de chispa en el secundario. El secundario está conectado entre masa, ¿sí? Y el electrodo principal de la bujía, que está representado con esta flechita. Y cuando salta la corriente a negativo, cuando se interrumpe la corriente aquí y salta la corriente a negativo, saltaría el arco entre las dos flechitas que son los representados los dos electrodos de la bujía. Una tiene la alta tensión, la de arriba, y la otra está conectada a tierra o masa. Ahí se produce el salto del campo electromagnético y la chispa directamente en la bujía. ¿Cómo lo haría esto? Bueno, como está representado acá, el módulo de control del motor lo que envía hacia la bobina es una señal pulsante o de pulso de 5 volt, ¿ok? Y hay vehículos que son de 5, vehículos que son de 10 volt, hay vehículos que directamente los pulsos son de 12 volt, directamente tensión de batería, ¿ok? Es decir, que excitan por positivo a la bobina, y esa excitación, cada vez que hay excitación aquí, permite que haya conducción de corriente entre estos dos electrodos del transistor, y la corriente pase por el primario de la bobina de positivo a masa, y en ese momento es donde vimos que se está cargando el campo electromagnético. Luego, cuando el pulso cae, en la parte 0, este deja de conducir, se interrumpe el campo y se induce entonces en el secundario la tensión, la alta tensión que va a estar entre los dos electrodos, entre el positivo de la bujía y el electrodo de masa. Y ahí es donde se provoca el salto de chispa o el salto directamente de la corriente. Bien, vamos a ver qué ocurre entonces. Les voy a compartir ahora directamente en el circuito para que lo veamos en el circuito más grande. Aquí, lo que voy a poner aquí primero es, vamos a sacar esto para que se vea completo, y voy aquí a ampliar aquí para que se vea completo la bobina. Ahí. Esperen que voy a ampliar para que no tengamos aquí problema. Ahí está, para que se vea todo. Aquí está el tablero, para que entre todo en pantalla, digamos. Ahí. Y ahora ahí estamos. Bien, entonces voy a ubicar primero las bobinas. Están acá arriba. ¿Sí? Cada bobina, fíjense, tiene 3 conexiones, más una de masa directamente en el tornillo que rosca sobre la tapa, en este caso sobre la tapa de válvula. Las bobinas, fíjense, lo que decíamos antes, tipo lápiz, y para alcanzar al fondo que se encuentra ahí adentro,
el electrodo principal de la bujía, ¿ok? Y ahí las 3 conexiones. Esas conexiones entonces corresponden a, aquí vamos a el diagrama más ampliado, lo vemos mejor que en el caso anterior. Las 3 conexiones corresponden a una conexión de positivo, que viene a través del fusible de la línea B, que es contacto, ¿sí? Una conexión de la excitación, que recibe precisamente de el módulo de control de motor, y una conexión de cierre del circuito que le entrega también la masa, digamos, el módulo de control del motor, ¿sí? La salida que está representada acá va directamente a la bujía, ¿ok? Este cable que está aquí no es un cable de conexión, sino que directamente es el conector que ingresa, que conecta directamente al electrodo principal de la bujía. La bobina primaria, entonces, sería la que tengo entre el terminal 1 y esta patita del electrodo del transistor, ¿sí? Y la bobina secundaria es la que tengo entonces entre la que va a la bujía y la que va directamente al módulo de control de motor pin 24. Entre este pin 24 y la entrada de tensión de la bobina está la bobina y en serie a ella el circuito transistorizado. Por eso no puedo medir la bobina directamente su resistencia, ¿sí? Sin embargo, tendría que desmontarla y medir desde la conexión de la bujía y este terminal, medir el secundario para que esté dentro de los valores. ¿Qué datos o qué valores nos va a dar o nos puede dar el fabricante? Bueno, vamos a buscar en el manual datos de fabricación o especificaciones que nos tienen que dar de las bobinas, ¿sí? Para tener noción si uno tiene que hacer un control o una medición, ¿sí? En la información técnica de la bobina tengo identificado, por ejemplo, la alimentación entre 11 y 14,5. Fíjense, aquí se alimenta, como dijimos, a través de un fusible, porque habla de entre 11,5 entre 11 y 14,5, bueno, precisamente entre otras cosas porque, esperen que, ¿están viendo ahí la pantalla o no? Sí, sí, se ve la pantalla. Ah, perfecto. No, porque me parecía, viste, aparece un símbolo de problemas de conexión. Entonces tengo entre 11 y 14,5, dependiendo si está el vehículo parado o en marcha, si está cargando el alternador o si tengo solamente tensión de la batería sin carga. Resistencia primaria, fíjense que siempre el bobinado primario es muy baja resistencia, en el orden de menos de 1 ohm, 0,2 ohm, o sea, es un cortocircuito directo, porque lo que necesito es que el primario consuma alta corriente para generar un campo magnético muy grande y cortarlo enseguida. A diferencia del secundario, que por supuesto voy a tener el orden de kilo ohm, en este caso 5000. Hay bobinas secundarias con el orden de hasta 10.000 ohm, o sea, 5 kilo ohm o 10 kilo ohm. Precisamente cuanto más grande es la resistencia en secundaria, más caída de tensión absorbe. Por eso logro mayores picos de tensión elevada, ¿sí? Y la resistencia, me dice acá, entre el pin 2 y 3 me da como referencia, que es la resistencia, digamos, de corriente de cierre, me dice que es de más o menos 1000 ohm, o debería ser de más o menos 1000 ohm. Voy a pasar, bueno, la ubicación la vimos, y esta es la señal, como dijimos, de excitación, ¿sí? Del oscilograma, ¿sí? Con el motor está en ralenti, está medido relativa masa en el pin 2, la señal de excitación que tengo que recibir del módulo. Eso es lo que vamos a ver ahora en un ratito con el osciloscopio entonces. Voy a pasar directamente a compartir entonces donde podamos ver la medición. A ver aquí.
Voy a compartir la otra pantalla que tengo por aquí abierta y podemos ver directamente la medición de la señal de la bobina, qué señal de bobina tenemos que estar recibiendo. Ahí va. Segundito, que está cargando. Hoy tenemos problemas en la red o en la línea. Problemas de carga. Ahí va. Ahí está compartiendo, dice. Un segundito. Compartiendo. Bien. Vamos a ver qué dice. Voy a tomar entonces el osciloscopio. Y voy a ir a lo que indique, lo que me indique la bobina, el manual, digamos, específicamente que tengo que, de vuelta, para recordar la medición de la señal en la señal directamente de excitación de la bobina. Vamos a medir. Ahí. Bien, dice que entre el pin 2 y respecto a masa y con el motor regulando, lo tengo que medir. ¿Sí? Entre el pin 2 respecto a masa y con el motor regulando. Entonces, volvemos a tomar los controles para encender. Voy a tomar cualquier bobina y voy a decir, bueno, el terminal número 2, aquí tengo el circuito, para no ser macana, para saber dónde es donde, digamos, recibe la tensión de excitación en ese transistor que dijimos, ¿no? Es este, terminal 2. ¿Ok? Fíjense, cada bobina tiene todos el mismo positivo, pero cada una tiene su cable de excitación, por lo que dijimos antes, porque estamos hablando de un encendido secuencial, entonces no van a tener todas pulso al mismo tiempo. Cada una va a tener el pulso, ¿sí? De acuerdo al orden de encendido, ¿sí? 1, 3, 4, 2, por ejemplo, para el 4 cilindros, ¿ok? Entonces, cada uno tiene su cable de señal de excitación y cada una tiene su positivo que en realidad toma del mismo nodo, va en paralelo. O sea, la alimentación es todo del mismo cable, en definitiva viene todo del contacto, pero el cable de señal de excitación es individual de cada uno. Yo voy a ver en la bobina 4 el pin número 2, entonces, es el que vamos a trabajar. Bobina 4, fíjense, el pin número 2 es el del medio. Voy a medir ahí. Y decía relativo a masa, por lo tanto voy a colocar el negativo del osciloscopio al negativo de batería. ¿Ok? Vamos a encender el osciloscopio. Vemos que no hay señal, tenemos 0 volt, vehículo parado, no hay señal de excitación en la bobina, y le vamos a dar arranque.
Ahí con el vehículo en marcha ya aparecen picos de tensión, ¿ok? Que son los picos precisamente de excitación del pulso que está recibiendo la bobina, ¿sí? Voy a calibrar en automático. Y voy a ensanchar el pulso para que se vea, ¿sí? Cada uno de los pulsos tiene precisamente la forma cuadrada, que es el pulso para excitar, digamos, la base del transistor, para el salto de chispa. El pulso, fíjense, acá estoy en el osciloscopio, estoy en 2 volt por división, quiere decir que cada cuadrícula de estas verticales vale 2 volt, entonces estoy en 2, 4, ¿sí? Y uno más, 5 volt de altura, de amplitud, ¿sí? Voy a medir, voy a comparar, porque decía con motor regulando, teníamos el dato del oscilograma. Voy a comparar directamente con el dato del oscilograma que me da el manual. Este es el oscilograma que me da el manual. Voy a achicar un poco acá, a tenerlo a mano. Ahí. Y este es el oscilograma que me está mostrando el osciloscopio. Lo tengo que poner en 1 volt por división para compararlo exactamente que sea el valor. Igualmente contándolo así yo puedo hacerlo. Ahí está, lo pongo en 1 volt por división. Voy a bajar la señal para que se vea. Voy a bajar el 0. Este es el nivel de 0 volt. Me está marcando esta rayita del osciloscopio. Entonces tengo 0 volt, tengo 1 volt por división. 1, 2, 3, 4, 5 volt. Y estoy en 500 microsegundos por división en la escala del tiempo, que es la escala horizontal, ¿sí? Y igual que me indica el oscilograma, lo puse en 500 microsegundos por división para ver y comparar que en total, si tengo acá 500 microsegundos y acá tengo 500 microsegundos, tengo un ancho de pulso de 1 milisegundo. ¿Ven? Si lo llevo al rango de 1 milisegundo, entra justo en un cuadradito. ¿Ok? Es decir, que para comparar siempre con un oscilograma, como estamos viendo acá, lo ideal es precisamente tener calibrado las escalas de tensión y del tiempo en el osciloscopio tal cual me indica el manual para no cometer error, ¿no? Es decir, y estar trabajando, como dice aquí, conectado en el pin 2, que es el que recibe la señal, y masa, que es directamente la que tomamos o estamos tomando de la batería. Bien, vamos a medirle la frecuencia del pulso, qué cantidad de pulsos por segundo. La amplitud, fíjense, está en 5 volt de pico, es lo que me indica, lo que medíamos recién, 5.0, 5 y algo, hay pequeñas variaciones, pero 5 volt es el valor pico, lo que me indica acá. Y vamos a medir ahora frecuencia de la señal. Está en 8 Hz, 8.5, lo que serían 8,5 ciclos o pulsos por segundo. ¿Ok? Es decir, si el tiempo yo lo llevo a 1 segundo, ¿sí? Por división, ¿sí? Vería, o sea, veo más pulsos porque en realidad lo que estoy haciendo es aumentando la cantidad de tiempo que vale cada cuadradito, ¿sí? Por eso igualmente acá yo lo amplío, como indica el manual ahí, en 500 microsegundos para poder ver un pulso completo, ¿ok? Pero estoy viendo en realidad por segundo 8 ciclos aproximadamente. A medida que baja el ralentí, porque el motor va tomando temperatura, fíjense que recién estamos llegando a los 60 grados, los ciclos van bajando, porque va bajando las RPM, o sea, menos pulsos por segundo necesito en el encendido. ¿Ok? Si yo acelero, veo directamente que tiene que aumentar el pulso. A medida que sube la temperatura, el ralentí y las RPM disminuyen los ciclos por segundo, ¿sí? Los hertz de la señal de encendido.
que se vea mejor en pantalla completa. Bien, voy a hacer entrar más pulsos por segundo para que vean cómo la frecuencia que está indicada acá aumenta y se ven obviamente mayor cantidad de pulsos en pantalla desde el osciloscopio. Lo llevo, por ejemplo, ahora estoy en casi 800 RPM, voy a subir a 1500 vueltas más o menos. Estoy en 12 Hz, perdón, 12.2 Hz, 12 ciclos por segundo. ¿Ven cómo aumenta la cantidad de pulsos? Miren qué pasa si acelero. La cantidad de pulsos por segundo aumentan, que es la frecuencia que veo aquí, y la veo graficada como que la señal empieza a achatarse, entrar en pantalla todos los ciclos, porque en la misma unidad de tiempo entran más pulsos. Eso es aumentar la frecuencia, ¿sí? Exactamente. Bien, lo que voy a comparar ahora, primero voy a parar el motor para conectar el osciloscopio. Lo voy a conectar al pulso de inyector, que estuvimos hablando ya de inyectores, de que recibía el pulso, cómo trabajaban y demás, ¿sí? En el canal 2 del osciloscopio voy a graficar, aquí estoy graficando del mismo cilindro el pulso de bobina y ahora voy a graficar también en la misma pantalla, en el canal 2 del osciloscopio, el pulso del inyector. Voy a habilitar el canal 2. Ahí veo las dos señales, las dos están en 0, este es el 0 volt de la señal de inyectores, este es el 0 volt de la señal de bobina. Vamos a darle arranque. Bien, fíjense, en el momento que se genera el salto de chispa y en el momento que se genera la inyección de combustible. Esta diferencia en el tiempo es lo que se llama el avance al encendido. Enciendo milisegundos antes de que ingrese la totalidad de la mezcla. Ya estoy encendiendo, le estoy ganando, eso es el avance, ¿no? Ganarle a el llenado del cilindro para llegar después luego a encender toda la mezcla ingresada en la cámara. Ahí lo voy a ampliar el tiempo para que se vean los dos pulsos. Ahí está. Tengo uno encima del otro para que se vea el momento de salto de la chispa. El pulso de bobina, la señal de excitación de bobina, que es el de arriba, el canal 1, ya vimos que es una señal cuadrada, ¿no? Por supuesto que la estoy viendo. Voy a volver a ensanchar, ¿de acuerdo? Estoy viendo ahora porque le estoy modificando el tiempo, ¿sí? Acá estábamos en 500 microsegundos y para poder ver le voy aumentando el tiempo hasta, por ejemplo, 20 milisegundos por división, ¿sí? Para ver también en paralelo al mismo tiempo la señal del inyector. ¿Qué cambia en la señal del inyector? Bueno, precisamente de aquí. Y ensanchar para ver el pulso del inyector. Ahí lo veo. Fíjense que el pulso del inyector se me va a pantalla. Voy a parar aquí para que se vea. Fíjense, el pulso del inyector lo que tengo es una tensión determinada, se genera el corte, porque el pulso inyector, recuerden que son pulsos negativos, fíjense, este es el 0, aquí está el 0 de la inyección, de la señal de inyector, se va a 0 volt, y cuando vuelvo a cortarle la masa, se genera un pico de tensión, ¿okay? Es el pico precisamente por el corte abrupto que genera sobre la bobinita del inyector la masa. Cuando corto el negativo se genera un pico, ¿sí? Y luego vuelve a aparecer el otro pulso en el momento que necesita inyectar. Vamos, entonces inyecto, se genera
entra la mezcla, la chispa la enciende y luego tengo el otro circuito viendo todo en el mismo ciclo. ¿Qué ocurre? Vamos a ver qué ocurre si desconecto la bobina. Es decir, solamente voy a tener en pantalla para mostrar el pulso de inyección. ¿Ok? De hecho, el canal 1 lo voy a hacer así. Voy a apagar el canal 2. Vamos a graficar solamente la señal inyector en el canal 1. Si podemos ir a ampliar. Ahora sí, paro aquí. Vamos a jugar en el tiempo para ver el pulso. Está el pulso ahí. Necesito pulso. Sacar acá. Dos. Fíjense, aquí tengo el tren de pulsos del vehículo en marcha. Conecto la bobina. Inmediatamente, instantáneamente, el módulo, al no tener señal en la bobina, lo que manda es a cortar el inyector. Precisamente para que, para no seguir inyectando combustible y no tener elementos para incendiar la mezcla. Estar, digamos, mezclando combustible crudo, mezcla sin quemar, va a pasar el cilindro, va a pasar todo, el escape, todo, o sea, voy a estar contaminando, o sea, emisiones, pasado de emisiones, voy a estar lavando el cilindro, que no se quema, ¿sí? Voy a estar generando incluso posibilidad de carbonización, el motor, que se llama la combustión y demás. Entonces inmediatamente la estrategia de emergencia es, si me quedo sin señal de la bobina, en ese cilindro cortar, tendrá lo que se llama el corte de inyección. Entonces, conecto la bobina, inmediatamente me quedo sin pulso en el inyector. ¿Okay? Esa es la estrategia de emergencia, como dije antes, para no sobreenriquecer la mezcla por tener mezcla sin quemar o sin encender, precisamente por tener. ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Chachada? No. Perfecto. Bueno, entonces por hoy es lo que les quería mostrar. Espero que les sirva, que hayan comprendido. Y nada, cualquier cosa lo revén en las clases. La semana que viene estaremos hablando entonces de cómo ir cerrando ya el cuatrimestre. Así que seguramente en lo que queda tendrán que revisar o recordar, o si tomaron nota, o si simplemente si recuerdan, y si no, aprovechará las grabaciones para poder repasar algunos temas si es necesario. Así que igualmente, como saben, cualquier duda, cualquier consulta me preguntan, o por acá por Teams o por el WhatsApp sin ningún problema. ¿Estamos? Sí, perfecto. Bien, excelente. Les mando un abrazo, Nico y Ale. ¿Está? Sí. Bueno, Listo, profe, igualmente. otro. Nos encontramos la semana que viene, chicos. Abrazo, cuídense mucho. Chau, Bueno, chau. igualmente. Chau, chau.